La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde el retorno a la democracia, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha desarrollado en una suerte de ejercicio de chantaje, de extorsión entre los gobiernos que buscan obtener votos para viabilizar sus propuestas y los diputados primero y asambleístas después, ávidos en el principio de los tiempos por la obra que podían gestionar para sus localidades, lo que les permitía desarrollar una relación clientelar con el electorado. Y luego, ante la imposibilidad de hacer aquello, buscando obtener otro tipo de prebendas a través de la colocación de piezas, de nombres claves en distintas instancias que les asegurara instancias de poder y una ilegítima e ilegal prosperidad económica, que es un problema sistémico, se podría decir. Y esta mañana que nos acompaña Roberto Gómez, asambleísta independiente, ex coordinador de la bancada de Creo, le queremos preguntar si esta relación incestuosa de toma y daca en este gobierno, ¿en qué momento se consolidó? Y se lo pregunto no porque haya sido parte de esto, sino porque en la Asamblea todo se sabe. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, Lenin, y muy buen día, amigos. Primero, mi solidaridad con todas las personas que han perdido un familiar en la pandemia. Y segundo, una cosa es que nos pidan que nos acostumbremos al virus y otra cosa es que nos acostumbremos a la corrupción de este gobierno. Por eso yo inicio pidiéndole a la ciudadanía intolerancia a la corrupción y un llamado a todos quienes están del lado de la gente honesta para que la Asamblea Nacional enjuicie políticamente a quien repartió los hospitales. Porque si un asambleísta recibió, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable de haber entregado. Y a la Fiscalía General del Estado le hago un llamado, porque tiene que vincular a la ministra en las mismas investigaciones que ha hecho, en las cuales los implicados señalan a la ministra de Gobierno como la persona que repartió. ¿Y por qué cree que no lo hace la fiscal? Bueno, yo creo que el día jueves hemos escuchado ya el comunicado de la Fiscalía y yo creo que hasta el día de hoy tiene la oportunidad de hacerlo y está muy bien ir tras los corruptos del gobierno anterior de Alianza País, pero tiene que ir por los corruptos de este gobierno de Alianza País. Y si alguien recibió un cargo o un hospital por parte del Ejecutivo, pues alguien lo entregó. Y quien lo entregó es la ministra de Gobierno, María Paula Romo, así lo han confesado. El asambleísta Mendoza, como lo hizo Pamela Martínez o el señor Conceizao en su momento. Hemos escuchado lo que ha dicho el asambleísta Mendoza, pero sería cuando menos una ingenuidad creer que todo empezó con María Paula Romo. Bueno, la corrupción de este gobierno empezó con María Paula Romo. La corrupción del gobierno anterior empezó con Rafael Correa. Así con claridad, es la ministra de Gobierno la que iba a la Asamblea Nacional a buscar los votos. Los implicados en esto, que están cooperando con la Fiscalía, están diciendo que la ministra de Gobierno condicionó la entrega de la gobernación de Manabí al señor Mendoza a cambio de que él salve del juicio político que presentamos nosotros con Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo a la ministra de Gobierno. Y luego nos enteramos también de que entregó cargos para la construcción de hospitales a cambio de leyes para aprobar quién sabe qué impuestos durante este periodo legislativo. En consecuencia, yo creo que en palabras de Pancho Huerta que sigue, ¿no? La ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido lo suficientemente honestos para decirle al Ecuador que tuvieron que entregar el control de los hospitales para poder tener el control de la Asamblea. Y esto inicia, Lenin, cuando en el mayo del 2019 hay un acuerdo entre la ministra María Paula Romo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero y quien hizo de bisagra, lamentablemente, quizás de buena fe, Luis Pachala, para darle el control de la Asamblea a los inmorales de Alianza País, pues. Tenemos 12 años combatiendo Alianza País y ahora resulta que se les entregó el poder con el que tenían que fiscalizar a los ministros que no han fiscalizado y que los ecuatorianos les pagan un sueldo para que entreguen hospitales y se roben el dinero de la salud. Usted lo que está diciendo es que Creo fue parte entonces de ese acuerdo y claro, recordamos que ese fue el motivo por el cual usted salió, lo expulsaron de aquella organización política, pero antes de entrar a tocar ese aspecto, quisiera invitarlo a escuchar parte de las declaraciones que dio ante un juez, Daniel Mendoza, sobre cómo operaban los repartos.
La propuesta que me hizo conocer mi entonces asesor Giancarlos Benavides fue que el nuevo director del SECOP pudiera ratificar la adjudicación, el monto de $350.000. 150.000 le iba a hacer llegar al entonces legislador Eliseo Azuero y el restante a la organización política Mejor. Además habló de un esquema de reparto de cargos en el sector público. En hoja membretada del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas consta el espacio y el asambleísta que recomendaba ese perfil. Fotos que yo tomé en una reunión a la que asistimos acompañados de otros legisladores. Se refirió también a cómo los legisladores proceden en los casos de juicios políticos. Recuerdo claramente cuando sucedía el juicio político a la ministra María Paula Romo. Había una solicitud mía para que se designe a Tito Nilton Mendoza, gobernador de Manabí. La misma ministra dijo que se procesaría cuando se archive su juicio. ¿Esto que suena escandaloso es lo único que hay o tenemos que multiplicarlo por un número importante de asambleístas y también por un número importante de entidades públicas? Porque, no sé, si se repartían los hospitales, ¿por qué no se podían repartir otras cosas? Bueno, sin duda alguna, pues el ministro de Salud ha confesado también que se están investigando hospitales repartidos en al menos 20 provincias. Pues esto no es una cuestión puntual, esto es una cuestión sistémica, que desde el Ejecutivo se repartió los bienes públicos y los cargos, ¿quién sabe para qué? Para robar. Es que no puede ser que en plena pandemia se hayan robado la salud. ¿Cuánta gente hubiera salvado su vida si es que los hospitales que usaron para obtener votos en la Asamblea hubieran sido simplemente construidos y no se hubieran robado los insumos? Pero que se repartían también las agencias de tránsito. Escuchemos algo más de lo que dijo Mendoza y su asesor Giancarlo Benavides. En su testimonio, Daniel Mendoza reconoció que parte del dinero encontrado en la casa de su entonces asesor, Giancarlos Benavides, era producto de una estructura de cobros en las agencias de tránsito de Manabí. Dijo: por disposición mía había logrado recaudar a través de ciertos espacios, lo que tiene que ver con la distribución de las agencias de tránsito. Eso era algo que se dio desde el inicio de este periodo legislativo. Recuerdo una reunión con el ministro de Transporte, Paul Granda. Ofrecía a los asambleístas este tipo de espacios. Me acuerdo la agencia de tránsito de Chone para Ricardo Zambrano, la agencia de Bahía para Carlos Vera. A mí se me asignó la agencia El Carmen. Jipijapa la mantenía Teresa Benavides inicialmente y luego se pasó a la asambleísta Carla Cadena. Posteriormente al señor Andrés Madero, que en ese entonces todavía era ministro. Él puso a un familiar. No habría sido entonces únicamente María Paula Romo, pero bueno, el gobierno, y en particular la ministra María Paula Romo, señala que con Daniel Mendoza no había una relación distinta a la que ella tiene con otros legisladores, pero resulta poco creíble porque Mendoza era el coordinador de la bancada Alianza País y Aliados, y esa amistad, se sabe ahora, no respondía precisamente a principios ideológicos, a coincidencias programáticas, sino a otro tipo de ejercicios. Sin duda alguna, la ministra de Gobierno confesó en la comisión multipartidista que investigó a Mendoza y que lo destituyó, que ella recibió propuestas de nombre por parte de él, y ya hemos visto en las confesiones del asambleísta Mendoza que ha dado a la Fiscalía General del Estado, donde condicionó la entrega de la gobernación de Manabí a cambio de votos, y también condicionó la entrega de hospitales a cambio de votos. Entonces yo creo que aquí el tema está claro. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que escuchar a la ministra cuando dice que ella ha ido a la Asamblea 34 veces. A mí me suena cuando los delincuentes escuchamos en las noticias de que entran y salen de los juzgados porque tienen comprados a los asambleístas. Pues así mismo es la ministra de Gobierno. Entra y sale de la Asamblea porque tiene comprado a los legisladores. Y aquí están las pruebas. Y aquí la cuestión es qué se va a hacer. Es que no puede ser que los ecuatorianos estemos acostumbrados a tolerar y vivir con la corrupción por los funcionarios que están llamados a servir a los ecuatorianos y no a servirse de los ecuatorianos. Usted también era jefe de bancada, de la bancada de Creo. ¿Qué tan decisivo fue el rol de Mendoza para consolidar esa mayoría morenista a la que usted indicó hace un momento, Creo, le sirvió de bisagra? Mire, yo dejé la coordinación de la bancada y entró el señor Homero Castañar y luego el señor Pachara. Yo me opuse tajantemente a poner en bandeja de plata el bloque de la oposición para que el gobierno se sirva del bloque de la oposición. ¿A cambio de qué? Bueno, yo ya no estuve en la coordinación. Pero seguía siendo parte del partido. Y rechacé todas las acciones del partido que iban por el lado de entregarle el gobierno de la Asamblea Nacional a Alianza País. Y en ese sentido hay que ser muy claro. Cuidado con cualquier
mentiroso que empiece a confundir la fiscalización con la desestabilización. La democracia no se construye con impunidad. La impunidad solamente trae corrupción y es lo que estamos viviendo hoy los ecuatorianos. Así que fiscalizar a los ministros es la tarea que es una obligación de los asambleístas, primero, y segundo, no escuchamos al resto de asambleístas o personas que quieren llegar a la Asamblea Nacional a hablar de esto. ¿Cómo así el nivel de tolerancia a la corrupción de María Paula Romo, que es la responsable política por el reparto de los hospitales y que la fiscal tiene que vincular al proceso para determinar su participación y responsabilidades penales? ¿Cómo así? ¿Cómo así las personas que aspiran a dirigir el Ecuador pues demuestran más lealtad a los ministros salientes que se cuecen en la corrupción de este gobierno que a los ciudadanos que juran proteger? A todos me refiero. Los repartos en la política nacional responden a una conducta histórica donde minorías, a veces de a uno, llegaron a tener más valor que bloques legislativos enteros en la intención de aprobar una norma o de viabilizar o impedir un proceso de fiscalización. En el medio, las aduanas, telecomunicaciones, las eléctricas, los hospitales. ¿Cómo se corta aquello, legislador, sin tener una mayoría en asamblea que permite ejecutar políticas sin caer en este pecado original? Mire, denunciando y asumiendo las consecuencias, yo denuncié que era un error, que era inmoral entregarle el gobierno a Alianza País de la Asamblea Nacional. Y las consecuencias uno tiene que asumirlas. Y luego tiene que salir a decir que cuando uno promete algo, tiene que cumplir. Y nosotros prometimos ser intolerantes con la corrupción, prometimos no subir los impuestos y prometimos no abusar de la ley. Y esa línea recta es la que tienen que mantener los legisladores que llegan a un cargo. Todos hemos escuchado toda la vida que primero se promete y después cuando se llega se hace lo que les da la gana. Pues aquí tenemos que decirles que la ciudadanía está arriba, los medios luego y abajo los políticos. Y cuando la ciudadanía y los medios de comunicación se hartan de la corrupción, empiezan los cambios. Yo creo que el cambio está empezando en este sentido y espero que el presidente de la República, así como protegió al señor Pablo Granda, protegió a la señora Ocles y ahora protege a la señora Romo, pues tome una decisión ya de decencia y de separarla del Ministerio de Gobierno y que la fiscal haga su trabajo dentro de sus competencias, que ha hecho un muy buen trabajo con la corrupción de los gobiernos anteriores y que la Asamblea Nacional pues inaugure la fiscalización a este gobierno y a los ministros que tienen el poder. En arca abierta el justo peca y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué tan abiertas están las arcas del Estado y cuánto poder tiene la señora Romo en este momento? Cuando usted salió de Creo, entre renuncias y expulsiones, acusó que el movimiento se había entregado al morenismo, como lo acaba de reiterar hace pocos minutos, pero ellos en cambio dicen que fue un acuerdo muy puntual y que finalmente quedó desbaratado porque en la práctica no llegó a concretarse nada de lo que constaba en un documento. No, señor, no fue un acuerdo muy puntual. Vaya usted a ver cómo el señor Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, se le va al internet cada vez que hay que votar para acelerar los juicios de Richard Martínez, que regalarle un paquete de megas y un poco de dignidad. Yo creo que está claro ver las votaciones. Ahí están las votaciones. Vean cómo son el único bloque, después de que fueron el único que firmó por el juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, que presenté yo también 2 veces, y ahora son los únicos que no han firmado para los 2 juicios políticos presentados por la ministra, en contra de la ministra de Gobierno, que la ministra compró su impunidad entregando una gobernación, quedándose impune por el asesinato de Ibarra, que todos vimos en las redes sociales, pues. Y ahora, pues, he hablado con los coordinadores de las bancadas, ellos están por recibir el documento, esperaré sus observaciones para poder presentarlo inmediatamente. El Ecuador no puede convivir con la corrupción del gobierno, no nos podemos acostumbrar a eso. Va a presentar un nuevo juicio político, una nueva solicitud de juicio político. Así es, un juicio político en contra de la ministra de Gobierno por el reparto de los hospitales basado en la confesión de ella, donde afirma y confiesa que recibió votos para salvarse del juicio político entregando la gobernación de Manabí, y las delaciones del asambleísta que acabamos de escuchar aquí, donde dice, señalándola a ella como la persona que entregó los hospitales, y del otro asesor de él que dice que todos los repartos tenían el ok del Ministerio de Gobierno. Con todo respeto, asambleísta, ¿usted está cebado contra la ministra Romo? Mire, si el juicio político presentado en enero hubiera sido tratado un mes después, pues hubiera sido un mes de presión. Pero como el primer juicio fue presentado en junio del año pasado y lo trataron en diciembre, claro, son 6 meses. ¿Usted cree que la fiscal general del Estado está cebado contra el ex vicepresidente de la República o contra el expresidente Correa? Hay quienes dicen que sí, por eso le pregunto. No, yo también lo respondo así. A nosotros nos mandan a fiscalizar. Lo que pasa es que la novedad es que se fiscalice y no se canse uno de hacer su trabajo.
Esa es la novedad. La novedad es que hay una fiscal que hace su trabajo y que por eso tiene el respaldo de los ecuatorianos y la esperanza y la aspiración de que ahora sea vinculada a la ministra de Gobierno también. Pero si el presidente de la República es el que necesita los votos y la operadora política es la ministra de Gobierno, yo le repito, si esos juicios políticos hubieran sido presentados en noviembre y tratados en diciembre, pues es un mes, luego se archiva o se aprueba y se pasa uno al siguiente tema, porque ya uno hizo el trabajo. Pero como entregaron la Asamblea Nacional a Alianza País, que políticamente blinda a los mismos ministros del gobierno, uno tiene que pasar 9 meses como un parto para que un juicio político llegue al Pleno. Y el día de ayer ya se determinó en las observaciones que la Asamblea Nacional tiene que tener tiempos muy cortos y estables para que los juicios políticos no duerman en la presidencia de Asamblea. Y si la Asamblea Nacional tiene el 2% de credibilidad es porque no hace su trabajo. Ahí tiene guardada la ley de extinción de dominio y ahí tiene guardados todos los procesos de fiscalización contra ministros y contra algunos legisladores. Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta independiente. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Encantado. Saludo a todos. Las declaraciones del ex asambleísta Daniel Mendoza, ex coordinador de la bancada Alianza País y Aliados, no solo revelan un sistema de reparto del gobierno a asambleístas, que no solo involucra al gobierno y asambleístas de Alianza País, sino a todo el sistema republicano en sus 40 años de vida. Alfredo, buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. Pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo inauguró restauración democrática y acechó a gobiernos sucesivos hasta década golpista de la partidocracia, que combinó despliegue del Congreso apoyado en Fuerzas Armadas reforzadas por glorias del CENEPA y desembocaron en década de Alianza País en el poder, todo con sistema de reparto a minorías mayoritarias variando prebendas que Ejecutivo da al Legislativo. Jueces, aceras y bordillos, asignaciones presupuestarias, IETEL, empresas eléctricas, contratos, bancos, universidades y hospitales se han sucedido. Pero el fondo es institucional, nace de elección, jefe del Ejecutivo por mayoría absoluta, en doble vuelta, sin mayoría en legislativo, que es elegido por mayoría simple en una vuelta y en plancha. En definitiva, 2 elecciones. Si el problema es sistémico, igual la solución, con elección de asambleístas en doble vuelta. No es solución elegirlos solo en segunda. Elección personal, no en plancha. Al mayor votado, con listas uninominales o binominales hombre-mujer, por distritos que acerquen electores a elegidos para revocarles mandato y exigirles cuentas. Es hora de un remesón. Y al volver la calificación y descalificación de candidaturas presidenciales con dedicatoria, lo revisamos con el analista político Francisco Huerta Montalvo. Francisco Huerta Montalvo es el único ciudadano ecuatoriano con la experiencia excepcional de haber sido candidato presidencial calificado una vez y descalificado otra vez en estos 40 años de restauración democrática. Ejemplo vivo, víctima de las dedicatorias, del dedazo con el que se ha interferido en los procesos democráticos, sin observando lo que dice la norma, que ya se sabe en este país a veces sirve de poco y a veces no sirve de nada. Francisco Huerta, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, y con esa introducción más. Una vez como director supremo del Partido Liberal, su precandidatura presidencial fue descalificada y otra vez, en cambio, sí fue candidato por el Partido Demócrata, del que también fue director. La calificación con dedicatoria de candidaturas viene desde hace tiempo y no ha dejado de caracterizar las elecciones presidenciales. Le pregunto, ¿siempre hay dedicatoria? Pienso que no siempre. A veces hemos tenido tribunales dignos de ese nombre. Yo decía, tribunales son aquellos sitios donde hay tribunos
Los actuales, que ya no se llaman tribunales, sino consejos nacionales electorales, no tienen tribunos. Tienen gente que cumple consignas políticas, salvo excepciones, pero que ni siquiera obedecen a los acuerdos que ellos mismos van constituyendo. ¿A qué me refiero? En este instante debería haber una nueva mayoría, visto el entendimiento del Partido Social Cristiano con Creo, en el Consejo Electoral. Más o menos el vocal Pita representa los intereses de Creo, el vocal Verde Soto viene de la antigua Izquierda Democrática y son la oposición. Pero si el vocal Cabrera, que se dice obedece consignas social cristianas, entra a ese bloque lógico con Creo, dejarían a las dos señoras en minoría. Y habría más confianza en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, procedan como procedan, tienen minada su confianza. Y ese es un capital irrecuperable. Vamos a llegar a las elecciones con todas las sospechas negativas. Y en este instante, cuando se juzgan a las candidaturas inscritas, ocurre que tienen que aplicar el principio de la favorabilidad de la participación. Muy bien, pero hay el principio de la legalidad que establece la ley electoral respecto de candidaturas. Se inscriben binomios con esta presencia personalísima de los candidatos. Y cuando ello no ocurre, ese binomio deja de ser tal binomio y ya no puede ser calificado. Ahora resulta que como se dice que no pudo ser presente porque está huido del país, prófugo, entonces le van a dar posibilidad de 48 horas para que restablezcan la fórmula, dos personas, el binomio. Y esa dedicatoria surge políticamente porque habría otros binomios también en la misma circunstancia y sería un escándalo internacional descalificar tres binomios. Doctor, se inauguró la restauración democrática eliminando de la eventual papeleta a Asad Bucaram y también eliminándolo a usted en elecciones sucesivas. Pero usted dice que hubo alguna vez tribunales con tribunos que tomaban decisiones en derecho, pero daría la impresión que siempre el factor dedicatoria estuvo allí para perjudicar o favorecer a la candidatura favorita. Por eso es que no se encuentra la fórmula. En el Consejo Electoral deben estar los representantes de los partidos para que haya algún grado de responsabilidad, o deben, por el contrario, estar ciudadanos que no tengan nada que ver con partidos. En el interinazgo de Gustavo Vega fue enormemente positiva la sensación que tuvimos los ecuatorianos del manejo que en esos días se hizo de la organización electoral. Después ya todo se desvirtuó y tenemos lo que tenemos. Y son escasas las gentes que creen que en la actual conducción de este Consejo Nacional Electoral, salvo los dos vocales que he mencionado. Esas dedicatorias responden a un cálculo electoral, pero ¿realmente funciona esa matemática en relación a los favoritos de los consejeros cuando se ejecutan estos descartes de candidaturas? En alguna medida hay el cálculo, según dicen algunos observadores políticos con los que he conversado, de que a tal binomio le conviene más que esté tal otro candidato, porque si ese candidato se descalifica, eso va a favorecer la candidatura del tercero fulanito de tal, perjudicando al que es favorito. Cuidado, se equivocan y cuidado, se sigue cansando el pueblo. Acabo de escuchar al diputado Gómez, al asambleísta Gómez, y su criterio es duro, absolutamente crítico, sobrepasa lo que su propio partido dice. La contradicción es flagrante. Yo he escuchado al candidato Lasso decir que ojalá siga la ministra Romo porque si no perdería su contacto con el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora escucho al asambleísta Gómez diciendo lo que todos ustedes acaban de escuchar. Claro, Gómez ya no está dentro de las filas de Creo, no fue expulsado en el mes de febrero en todo caso. Pero revela cómo se van dando las cosas, ¿no? Ahora, los casos de Abdalá Bucaram y de Lucio Gutiérrez son especiales, en el sentido de que se los dejó participar esperando los mangoneadores otro resultado. Pero al final se quedaron con la bata alzada y ambos llegaron a la presidencia de la República. ¿Eso se podría repetir quizás? No sé, a estas alturas creo que el pueblo ecuatoriano va adquiriendo una madurez que a veces se le niega y por eso se procede con estos mecanismos anómalos.
no hay seguridades, entonces se la busca vía las maniobras en el Consejo Nacional Electoral. Pero es la República que cada vez está más llena de podredumbre, más llena de corrupción por donde se mire. En los casos de las candidaturas de Andrés Arauz y de Yacu Pérez, juristas señalan que había argumentos para descalificarlos, pero se prefirió dejarlos participar. ¿Considera acertado o erróneo este gesto que para unos es juego limpio y para otros una inobservancia de la norma, pero que al final obedece también a un cálculo? Sí, es el dilema, la dicotomía entre la participación como una cosa que se favorece del Consejo Electoral. Siempre se da beneficio a la participación, pero no puede darse beneficio a la participación violando lo que la ley establece. Allí la norma es clara y fue el argumento del consejero Pita, pero no sirvió para nada porque hay una mayoría consolidada que vota de acuerdo a consignas partidarias y sostiene esa mayoría y hace los nombramientos que generan las dudas del electorado respecto de la calidad de manejo de los votos de los ciudadanos. ¿El voto pasional es el que prevalece en el electorado que decide o también hay que tomar en cuenta el voto útil, el voto reflexivo? ¿Cuál cree usted que va a ser la característica del voto post-pandemia en Ecuador? ¿La gente va a ir a las urnas a elegir con el hígado, con el corazón, con los pies o con la cabeza? Va a ir con hambre, es decir, con el estómago revuelto, y va con el corazón herido de alguna manera por las promesas incumplidas. Y por supuesto que el desempleo es aterrante. En este instante entra un factor que yo me he encargado de denunciar y que reitero. Cuidado con el financiamiento del narcotráfico en esta campaña electoral. Permitimos que se elijan a ciudadanos en base de esos dineros sucios para que luego siga tomada la República en la magnitud creciente en el avance del narcotráfico, en la toma de las instituciones. Esas capturas cotidianas de toneladas de droga, esos carreteros milagrosos que aparecen de repente y que hacen mal en destruir los contractores porque deberían vigilarlos y utilizarlos en beneficio del país, son un reflejo de cómo está la situación ecuatoriana en el tema de drogas. Ya lo viene advirtiendo desde hace tiempo Francisco Huerta Montalvo, el Ecuador convertido en una narcodemocracia. Analista político Francisco Huerta, gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Con gusto. Directo. Una pausa y volvemos. Bien, y de esta manera estamos concluyendo Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Este viernes 2 de octubre, mes de Guayaquil. Lenin. Primer fin de semana de octubre, la gente empieza a celebrar a la ciudad por sus 200 años de independencia. Háganlo, pero con distanciamiento social. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.